Isabel siempre supo que su vida estaría ligada a la aventura. Desde niña soñaba con países lejanos, lugares inexplorados y horizontes infinitos. Pero cuando conoció a Sergio, su corazón decidió que la mayor aventura de su vida sería el amor. Se conocieron en un pequeño pueblo en el sur de España, donde ambos crecieron. Su amor floreció poco a poco, como una delicada flor que emerge entre las rocas. Sergio estaba lleno de determinación y ambición, mientras que Isabel irradiaba ternura y ensueño. Eran dos mitades de un todo. A los 19 años, Isabel aceptó casarse con Sergio. Su corazón latía con fuerza cuando él le propuso mudarse a un pequeño pueblo en el desierto del Sahara, donde había conseguido un trabajo como investigador. Para ella, era el comienzo de una gran aventura. Imaginaba que su vida en común estaría llena de romanticismo y momentos inolvidables. Su juventud y despreocupación hicieron que la decisión fuera fácil, casi natural. Al llegar al pueblo, ambos quedaron cautivados por su nuevo entorno. El desierto del Sahara era completamente diferente a todo lo que habían conocido antes. Las interminables dunas de arena, el sol abrasador y el cielo nocturno lleno de estrellas parecían la encarnación de los sueños que habían forjado juntos. Sergio se sumergió en su trabajo, investigando las antiguas ruinas esparcidas por todo el desierto. Isabel, por su parte, se dedicó a organizar su nuevo hogar, llena de inspiración y entusiasmo. Cada día traía nuevos descubrimientos. Juntos exploraban el desierto, desvelaban los secretos de civilizaciones pasadas y soñaban con un futuro compartido. Para Isabel, esto era la felicidad, la realización de sus sueños más audaces. Estaba segura de que su amor superaría cualquier prueba, porque estaban juntos, y eso era lo más importante. Pero poco a poco, el desierto comenzó a imponer sus propias condiciones. Su vastedad se convirtió en símbolo de soledad, y el sol abrasador, en un recordatorio de que toda historia tiene su sombra. Y aunque Isabel seguía amando a Sergio con todo su corazón, en el fondo de su alma comenzó a sentir que esta aventura quizás no era tan clara. Su juventud, que parecía inagotable, comenzó a desvanecerse, dejando espacio para dudas y temores. Pasaron los meses, y la vida en el desierto comenzó a perder su romanticismo. Isabel, que al principio veía aventuras en todo, empezó a sentir el cansancio de la monotonía. La arena, que al principio parecía exótica, ahora estaba en todas partes, en la casa, en la ropa, incluso en sus pensamientos. Las interminables dunas, que antes inspiraban, ahora le recordaban la desesperanza. Las distancias entre las personas se hacían cada vez más grandes, y no solo físicamente. Sergio pasaba cada vez más tiempo en sus expediciones, y cada vez su ausencia se sentía más agudamente. Al principio Isabel encontraba actividades para mantenerse ocupada. Leía, escribía cartas a casa, intentaba aprender el idioma local. Pero con el tiempo, estas actividades perdieron su atractivo. Sus pensamientos se volvían cada vez más hacia la vida que había dejado en España. Recordaba los paseos por las antiguas calles de su ciudad, las reuniones con amigas, las tardes en la playa. Su alma anhelaba esas simples alegrías, pero el desierto las quitaba, dejando solo recuerdos. Sintiendo la soledad, Isabel comenzó a alejarse de Sergio. Sus conversaciones se hicieron más cortas, sus palabras menos significativas. Lo que alguna vez fue un amor apasionado, ahora se convertía en rutina. Cada vez que Sergio regresaba a casa, se encontraban como extraños, como si cada uno viviera su propia vida. Isabel se sumergía cada vez más en sus pensamientos, buscando respuestas a las preguntas que la atormentaban. ¿Había tomado la decisión correcta al dejarlo todo por amor? ¿No era demasiado joven e ingenua cuando aceptó este matrimonio? Comenzó a sentir que había entregado una parte de sí misma, de sus sueños y ambiciones, con la esperanza de algo más grande. Pero ahora no podía entender qué era exactamente. Su mundo interior, que alguna vez estuvo lleno de luz, ahora estaba cubierto por la oscuridad de la duda. Un día, cuando Sergio se fue en otra expedición, Isabel salió del pueblo para estar sola. Subió a una de las dunas y, sentada en la cima, miró las interminables olas de arena. El viento que levantaba la arena le acariciaba el rostro, como si intentara borrar todo rastro de tristeza, pero en el fondo de su corazón crecía la ansiedad.
Sentía que algo importante en su vida se estaba perdiendo, disolviéndose como esa arena que desaparecía en el viento. La vida en el desierto se hizo aún más difícil cuando Sergio perdió su trabajo. Volvió a casa una noche, luciendo cansado y abatido. Su trabajo como investigador fue recortado debido a la disminución de la financiación, y ahora se encontraban prácticamente sin medios para subsistir. Fue un golpe que hizo que Isabel reflexionara sobre la realidad de su vida en el desierto. Veía cómo la frustración y la ansiedad consumían a Sergio, y sentía cómo esto afectaba su relación. Sabía que no podría enfrentar sola esta prueba. En busca de una solución, Isabel decidió acudir a su tío Ramón, un empresario rico e influyente que siempre había apoyado a su familia. Sabía que Sergio no podría armarse de valor para pedir ayuda, por lo que asumió esa responsabilidad. Aunque le resultaba difícil, sabía que no había otra salida. Ramón llegó al desierto unos días después. Su aparición fue como un soplo de aire fresco en la sofocante vida de Isabel. Era un hombre refinado, seguro de sí mismo, que siempre sabía qué hacer y cómo hacerlo. Su confianza y calma eran lo que a Isabel le había faltado en los últimos meses. Volvió a sentir la esperanza de que su vida podría cambiar para mejor. Ramón se quedó en su casa para ayudar a resolver los problemas que se cernían sobre la joven pareja. Prometió brindar apoyo financiero y ofreció a Sergio nuevas oportunidades de trabajo. Pero lo más importante fue cómo trataba a Isabel. No la veía solo como su sobrina, sino como una persona que necesitaba apoyo y comprensión. Ramón pasaba mucho tiempo con ella, escuchando sus preocupaciones y angustias. Con cada día que pasaba, Isabel comenzó a sentir que algo nuevo aparecía en su vida. Se dio cuenta de que Ramón traía estabilidad a su mundo, algo que tanto le faltaba. Sergio, inmerso en la búsqueda de un nuevo trabajo, se distanciaba cada vez más, y esa distancia abría la puerta a un nuevo camino, desconocido para ella. Su corazón comenzó a latir de manera diferente cuando miraba a Ramón, y por primera vez sintió que podría encontrar algo más que un simple escape de las difíciles circunstancias. El desierto seguía imponiendo sus propias reglas, pero la vida de Isabel comenzó a cambiar. La presencia de Ramón en su casa se convirtió en una nueva fuente de energía para ella. Cada mañana se despertaba con una sensación de expectativa, sabiendo que el día traería algo nuevo e interesante. Ramón tenía una habilidad asombrosa para encontrar alegría incluso en las cosas más pequeñas. Contaba historias de sus viajes, compartía sabios consejos y, lo más importante, estaba allí cuando Isabel más lo necesitaba. Sergio, inmerso en la búsqueda de un nuevo trabajo, se distanciaba cada vez más. Pasaba mucho tiempo reflexionando sobre sus perspectivas, contactando con colegas y buscando nuevas oportunidades. Cada vez que volvía a casa, estaba exhausto e irritable. Isabel sentía que entre ellos crecía un abismo que ya no podían superar. Su matrimonio, que alguna vez pareció indestructible, ahora se asemejaba a una fortaleza de arena que se desmoronaba bajo el embate del viento. Por otro lado, Ramón mostraba una preocupación y atención genuinas. A menudo invitaba a Isabel a pasear por el desierto, donde podían hablar en privado. A ella le fascinaba su sabiduría y calma. Veía en el desierto no solo vastos espacios de arena, sino también una belleza que Isabel no había notado antes. Juntos observaban la puesta de sol, cuando el cielo cambiaba de un rojo brillante a un suave púrpura, y le parecía mágico. Comenzó a ver en Ramón más que a un simple tío. Se convirtió en su amigo, mentor y quizás algo más. Una noche, cuando Sergio se retrasó nuevamente en sus reuniones, Ramón invitó a Isabel a cenar al aire libre. Se sentaron junto a la fogata, y la suave luz resaltaba los rasgos de sus rostros, creando una atmósfera de intimidad y confianza. Isabel sintió que podía contarle a Ramón todo lo que había guardado en su alma durante los últimos meses. Compartió sus miedos, desilusiones y la sensación de pérdida. Ramón la escuchó atentamente, sin interrumpir, y cuando terminó, le tomó la mano y le dijo: «No estás sola, Isabel. Siempre estaré aquí para apoyarte». Esas palabras cayeron como bálsamo sobre sus heridas. Sintió que finalmente había encontrado la estabilidad y seguridad que tanto le habían faltado. Después de esa conversación,
su vínculo se hizo aún más fuerte. Isabel sabía que esa cercanía con Ramón podría llevar a algo más, y eso despertaba en ella sentimientos encontrados. Pero no podía ignorar las emociones que cada vez más se apoderaban de su corazón. Se encontraba en una encrucijada entre el pasado y el futuro, sin saber qué camino elegir. Un día, cuando Sergio partió nuevamente en una larga expedición, Ramón sugirió a Isabel hacer un pequeño viaje a uno de los oasis que le habían mencionado los locales. Este lugar no solo era pintoresco, sino que también guardaba antiguos secretos. Isabel, que llevaba tiempo deseando algo que la distrajera de la rutina, aceptó con entusiasmo. Partieron temprano en la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse sobre las dunas. El camino fue difícil y cuanto más se acercaban al oasis, más fuerte era la emoción que Isabel sentía. Ramón, que lideraba su pequeño grupo, se veía tranquilo y confiado, y su serenidad se transmitía a Isabel. Ella sabía que podía encontrar apoyo en este hombre, y ese hecho le brindaba gran consuelo. El oasis impresionó a Isabel con su belleza. En medio de la interminable arena se desplegaba un paraíso verde, palmeras, manantiales frescos, flores de vivos colores. Este lugar parecía irreal, como sacado de un sueño. Encontraron un rincón acogedor junto al agua, donde se instalaron para descansar. En ese oasis había algo mágico, algo que hacía que Isabel se olvidara de todas sus preocupaciones. Ramón comenzó a contar historias que le habían transmitido los ancianos locales, sobre las antiguas tribus que alguna vez habitaron este desierto, sobre los tesoros escondidos entre las dunas y sobre historias de amor que terminaron tan trágicamente como comenzaron. Isabel escuchaba, cautivada por sus palabras, pero sus pensamientos a menudo volvían a lo que había vivido en los últimos meses. Sentía que entre ella y Ramón estaba surgiendo algo nuevo, algo que iba más allá de una simple amistad. Después del almuerzo, Ramón sugirió a Isabel dar un paseo por el oasis. Caminaban en silencio, disfrutando de los sonidos de la naturaleza, el susurro del viento, el murmullo del agua, el canto de los pájaros. De repente, Ramón se detuvo y miró a Isabel con una expresión que ella nunca había visto en sus ojos. No era la mirada de un simple pariente o amigo, era la mirada de un hombre que veía en ella a una mujer. «Isabel», comenzó, tocando suavemente su mano, «no puedo seguir ocultando mis sentimientos. Desde que llegué al desierto, te has convertido en algo más que mi sobrina. Eres mi apoyo, mi luz en este interminable desierto. Sé que está mal, sé que no tengo derecho a pensar así, pero no puedo ignorarlo». Isabel se quedó inmóvil. Sintió como su corazón comenzaba a latir con más fuerza y sus pensamientos se entrelazaban. Sabía que debía responder, pero las palabras no llegaban. Sentía la misma afinidad por Ramón, pero parecía incorrecto. Parecía una traición a Sergio. Pero, ¿seguía él siendo realmente su esposo en todos los sentidos? ¿O su relación ya se había desmoronado como la fortaleza de arena que construyeron al principio de su matrimonio? Ramón levantó suavemente su rostro, obligándola a encontrarse con su mirada. «No estás obligada a responderme», dijo. «Pero quiero que sepas, no estás sola. Y tengo sentimientos por ti. Pase lo que pase después, siempre estaré aquí». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, como hilos de seda que unían sus almas. Permanecieron en silencio, en ese oasis, como dos barcos que se encuentran en un océano sin fin. Isabel sentía que su vida estaba cambiando, y ese oasis se convertía en el lugar donde nacían nuevos sentimientos que tal vez la llevarían a una vida completamente diferente. Después de ese viaje al oasis, la vida de Isabel cambió para siempre. Regresó a su hogar habitual, pero ahora cada rincón de ese lugar le recordaba a Ramón, a esos momentos que pasaron juntos. Sus pensamientos estaban consumidos por sentimientos que antes no se atrevía a reconocer. Y aunque sabía que esos sentimientos eran peligrosos y podían llevar al desastre, su corazón ya no podía controlarlos. Sergio continuaba con sus expediciones, y su ausencia se convirtió en algo cotidiano. Estaba absorbido por sus propios asuntos, tratando de devolver su vida al camino de antes. Pero Isabel ya no era la misma mujer que solía ser. Se sentía atrapada por una pasión que no podía reprimir. Cada vez que Ramón estaba cerca, su corazón comenzaba a latir más rápido y el mundo a su alrededor desaparecía, dejándolo solo a ellos dos. Una noche,
Cuando Sergio nuevamente se retrasó en sus asuntos, Ramón llegó a la casa de Isabel para discutir algunos temas domésticos. Se sentaron a la mesa y la conversación comenzó de manera habitual sobre trivialidades, sobre planes para el futuro. Pero con cada palabra, la tensión entre ellos aumentaba. Ramón miraba a Isabel con atención. Su mirada estaba llena de ternura y deseo. Isabel sentía que ese momento era inevitable, que ambos estaban acercándose a un límite que no debían cruzar, pero que deseaban. «Isabel», murmuró Ramón inclinándose más cerca, «no puedo seguir fingiendo. Ambos sabemos lo que está sucediendo entre nosotros, pero esto no es solo un destello de pasión, es algo más, algo que lo cambia todo». Isabel lo miró a los ojos y sus propias dudas y miedos quedaron relegados a un segundo plano. Sabía que si rechazaba ahora, perdería la oportunidad de algo real, de algo que daba sentido a su vida, pero también sabía que esos sentimientos podían llevar a la destrucción de todo lo que había construido antes. Isabel estaba en una encrucijada. Ramón tomó su mano con suavidad. Su toque era cálido y tranquilizador. «No podemos saber qué sucederá después», dijo, «pero estoy dispuesto a arriesgarme si tú lo estás. No te pido nada, solo una cosa. Confía en tus sentimientos. Si sientes que esto está mal, me alejaré y no me acercaré más. Pero si sientes que quieres darnos una oportunidad, estaré aquí». Esas palabras sonaron como el último desafío a su conciencia. Isabel no pudo encontrar palabras por un largo rato. Su corazón latía tan fuerte que parecía que su sonido llenaba el silencio de la noche. Sabía que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Y finalmente, reuniendo todas sus fuerzas, dio un paso adelante, comprendiendo que no había marcha atrás. Se acercaron el uno al otro, y su beso fue como una explosión de la pasión que habían contenido durante tanto tiempo. Era prohibido, pero por eso mismo, tan dulce. Se entregaron a sus sentimientos, olvidando todo lo demás. En ese momento, no existía ni el pasado ni el futuro, solo ellos dos, inmersos en la calidez de sus abrazos. La noche se convirtió en su aliada, ocultándolos del mundo. Pero Isabel sabía que ese momento era temporal, que la realidad tarde o temprano los alcanzaría. Sin embargo, por ahora se permitía ser feliz, aunque esa felicidad fuera un fruto prohibido. La noche que trajo nuevos sentimientos dejó una huella imborrable en la vida de Isabel. Ella yacía en la oscuridad, escuchando la respiración de Ramón, que se mezclaba con la suya. Era tan tranquilo, tan pacífico, pero al mismo tiempo dentro de ella se desataba una tormenta. Sabía que ese momento lo cambiaría todo. La pregunta era si estaba preparada para aceptar esos cambios. El sol comenzaba a salir, trayendo consigo la comprensión de que la vida nunca volvería a ser la misma. Isabel permaneció en la cama durante mucho tiempo, reflexionando sobre lo que había sucedido. Sabía que ahora tendría que tomar una decisión que definiría su futuro. Entre ella y Ramón había algo que ya no se podía ignorar, pero al mismo tiempo sentía el peso de la responsabilidad hacia su matrimonio con Sergio, hacia un pasado que había quedado relegado al segundo plano tan rápidamente. Ramón se despertó y al sentir su tensión, la abrazó. Su toque era reconfortante, pero Isabel sabía que esto no podría durar para siempre. Sentía cómo se formaba dentro de ella una determinación. Tenía que tomar una decisión y debía ser la correcta, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. «Isabel», dijo Ramón suavemente, mirándola a los ojos, «sé que todo esto es complicado, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a seguirte, no importa el camino que elijas. Siempre estaré aquí si así lo deseas». Esas palabras fueron para ella como un rayo de luz en la oscuridad. Comprendió que tenía todo lo necesario para definir su futuro, pero la elección dependía de ella. Isabel se levantó lentamente de la cama y se acercó a la ventana. Afuera, el día ya comenzaba, y los primeros rayos del sol envolvían el desierto con una luz suave. Sintió cómo la paz llenaba poco a poco su corazón. Sabía que no se podía detener la vida, que seguiría adelante independientemente de su elección. Pero ahora podía hacer esa elección conscientemente. Se volvió hacia Ramón y con una firmeza en su voz dijo: «Tengo que volver con Sergio. Necesitamos hablar. Pero sé una cosa.
Pase lo que pase, quiero que sigas siendo parte de mi vida. No será fácil, pero creo que podemos recorrer este camino juntos. Ramón asintió, respetando su decisión. Sabía que tenía que dar ese paso y estaba dispuesto a apoyarla, independientemente de lo que decidiera. Isabel regresó a casa, donde la esperaba Sergio. Sabía que esa conversación sería difícil, pero estaba preparada. Tenía que hablar con franqueza, abrir todas las cartas y ver qué quedaba después. Cuando entró en la casa, Sergio ya estaba allí, esperándola. Se levantó al verla, y la preocupación era evidente en su rostro. Isabel se acercó y comenzó a hablar. Sus palabras fueron sinceras. Le contó sobre sus sentimientos, sobre cómo todo había cambiado desde que llegaron al desierto. No lo culpó, no buscó culpables, solo habló de lo que sentía. Sergio la escuchó en silencio y cuando terminó, se acercó más a ella. Sabía que algo estaba cambiando, dijo en voz baja, pero no sabía cómo arreglarlo. Tal vez éramos demasiado jóvenes para entender lo que significaba estar juntos de verdad. Ambos comprendieron que su matrimonio había llegado a su fin, pero eso no significaba que lo hubieran perdido todo. Encontraron la fuerza para aceptarlo y dejarse ir mutuamente con respeto y comprensión. Cuando Isabel salió de la casa, sabía que su vida sería completamente diferente. Pero también sabía que este nuevo camino le traería no solo desafíos, sino también la oportunidad de construir algo nuevo, algo real. Miró el sol, que ya se había elevado alto sobre el desierto, y suspiró con alivio. Había hecho su elección y estaba lista para seguir adelante sin importar lo que viniera.